que seguir trabajando para buscar una solución en esa guerra en Ucrania y para evitar, además, esas víctimas civiles. Unos mercados que, sin lugar a dudas, hoy están muy pendientes de esa cumbre de los BRICS, esa cumbre que centra la actualidad de los mercados en un momento que, además, están emergiendo con su fortaleza, con su peso cada vez más grande en el PIB mundial y en un momento en el que también han ido trabajando en ese camino a la desdolarización. Vamos a tomar una visión de lo que está pasando ya a esta hora con Gonzalo Cañete, analista de mercados. Gonzalo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo primero quería preguntarte precisamente, estos mercados que están asistiendo a lo que es la cumbre de este gran bloque que supone los BRICS cada día más, Rusia, que además ha dicho esta mañana que esa cooperación no quiere sustituir al dólar, pero ¿qué lectura se hace ahora mismo de ese peso que va tomando los BRICS en lo que está siendo el desarrollo de los mercados y su impacto? Pues mirad, yo creo que a nivel de mercado no vemos tampoco ninguna relevancia en esta reunión más que el propio gesto político que se tiene. Es decir, por ejemplo, para que sea irónico pensarlo, ¿no? El día que se están reuniendo los BRICS es cuando estamos viendo que el dólar lleva varios días consecutivos fortaleciéndose. No es un día especialmente malo para el dólar, precisamente tenemos el índice dólar llegando a esos 104 puntos, venía casi desde la pérdida de los 100 puntos, por lo tanto vemos un fortalecimiento del dólar que claramente indica esto. Los valores de la bolsa más grande del mundo, de Wall Street, siguen estando ahora en máximos, rozando esos máximos, 5.900 puntos mini SP500. Por lo tanto, insisto, el anclaje, el núcleo de lo que es el orden mundial clásico desde Bretton Woods sigue intacto, porque tenemos a Wall Street en máximos y porque tenemos el dólar fortaleciéndose frente a la única sombra alternativa al dólar que ha existido hasta ahora, que es el euro. No es BRICS, no es ninguna moneda mundial. ¿Eso quiere decir que lo que están hablando es banal, es paja, no lleva a ningún sitio? En absoluto quiere decir eso. De hecho, la única característica básica que podemos leer en el mercado que puede tener una lectura dentro de los BRICS es el oro. El oro ha roto nuevos máximos, el oro está disparando por encima de $2.700 la onza y, sin embargo, esto es incompatible con un dólar fuerte. Esto quiere decir que, pese a que el dólar esté fuerte, pese a que los mercados de renta fija o los mercados de renta variable se están ajustando acorde a ese movimiento y que haya confianza en la mayor bolsa del mundo, en Wall Street, porque está en máximos, algo está cambiando, que es que ese oro sigue subiendo, pese a que la bolsa esté en máximos, pese a que el dólar esté sólido, sigue subiendo el oro. ¿Por qué? Porque yo creo que de fondo lo que estamos viendo es que precisamente los que están sentados en esa reunión hoy están sabiendo perfectamente que se acaba el show, se acaba el baile. El dólar ha sido la moneda mundial durante mucho tiempo y estamos viendo cómo desde los últimos años están acaparando cada vez más oro, precisamente esas naciones emergentes, ese eje multipolar, porque sabe que en algún momento, no sabemos si es mañana o si es dentro de 10 años, hay una transición hacia un sistema monetario diferente. Y de esto son partícipes absolutamente todos. No lo pueden negar ni siquiera los occidentales. En mi perfil de redes sociales tengo un vídeo muy antiguo de 1965 de la televisión nacional francesa, donde tenemos a Charles de Gaulle diciendo que en algún momento el sistema monetario tendría que cambiar porque sus amigos, sus socios americanos, al menos en parte, pagaban sus deudas con un dinero que fabricaban, que es el modelo dolarizado y que básicamente hace que Estados Unidos pueda emitir, como dijo Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, los riesgos de default del bono estadounidense son cero, porque si mañana no pudiésemos pagar nuestras deudas, siempre podríamos fabricar más billetes, más dinero para pagarlas. Es decir, mientras el mundo esté dolarizado, Estados Unidos tienen una ventaja competitiva frente al resto del mundo, que es que pueden fabricar el dinero con el que pagan sus deudas, mientras que el resto del mundo no puede. Esto Vladimir Putin lo denominó hace ya más de un año, 2 años, economías ficticias. La era de las economías ficticias había terminado. Creo que se estaba refiriendo básicamente a ese modelo de teoría monetaria moderna, ¿no?, que nos lleva siempre a la financiación y a la amnistía de activos occidentales a base de inyectar constantemente una oferta ilimitada de dinero inexistente y de creación de deuda constante para mantener esa burbuja que nos lleva a que cada rescate financiero durante los últimos 40 años prácticamente se ha consistido no en reconfigurar el sistema financiero mundial, sino en inyectar más droga a un mercado para que se amnistie, para que se siga sosteniendo de forma artificial ese tipo de activos y se evite un colapso del modelo deuda. En este escenario, precisamente hablabas del modelo el que estamos asentados desde Bretton Woods,
esa dolarización y al mismo tiempo que estamos asistiendo a la cumbre de los BRICS, en paralelo se ha contraprogramado, ¿no? Con las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Hoy tocan previsiones, hoy toca escuchar esa lectura por parte de esta otra parte del bloque, en un momento en el que la mirada, de hecho, el FMI ha alertado sobre los altos niveles de deuda a nivel global en las últimas semanas, porque, claro, precisamente ese es el siguiente capítulo en este escenario en el que, sobre todo, además, estamos asistiendo, ¿no?, a esas promesas de gasto en las elecciones en Estados Unidos. Hemos visto rebajas de rating en algunos países, como puede ser Francia, con distintas casas de análisis como Scope. Ese problema de la deuda ahora mismo en los mercados, por lo tanto, ¿qué lectura, qué riesgo ves en ese medio y largo plazo? Pues pongámoslo, por ejemplo, es muy importante, muy interesante lo que acabas de decir, precisamente porque lo que estamos viendo es que la competencia a los BRICS, o mejor dicho, los BRICS son la competencia o la alternativa al orden mundial que se estableció desde Bretton Woods. El FMI y el Banco Mundial son instituciones creadas posteriores a ese orden de Bretton Woods, es decir, son las instituciones creadas para canalizar el crédito mundial en base a las reglas de los que ganaron la guerra, que son los que crearon el modelo dolarizado. ¿Qué nos van a decir estas instituciones creadas por ellos? Evidentemente, que advierten de los riesgos que vienen. Y fíjate que además uno de los matices que establecía el FMI y el Banco Mundial sobre los riesgos de deuda precisamente no son para los BRICS, que son los que tienen márgenes de deuda mucho menores. Los riesgos de deuda estarían en todo caso en el lado occidental, donde tenemos una deuda como la de Estados Unidos que supera el 120% de su PIB y es el PIB más grande del mundo. Por lo tanto, es la deuda más grande del mundo, 35 trillones de dólares en deuda. Lo paradójico de todo esto es que quienes nos advierten de los riesgos de la deuda son los que están asentados en una inmensa montaña de deuda, una catedral gigantesca de deuda, son los que advierten sobre el resto. Por poner un ejemplo simbólico, Rusia tiene una deuda sobre el PIB no llega al 15%. Esto es un ejemplo simbólico. Japón, que es el pilar de la economía occidental dentro de Asia, es decir, Japón es territorio ocupado por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial dentro de Asia y es el eje central que utiliza Estados Unidos para intereses geoestratégicos en Asia. Desde la Segunda Guerra Mundial, Japón tiene un 255% de deuda sobre el PIB. Es decir, aquellos modelos que ellos crearon tras la Segunda Guerra Mundial son los que están infectados de deuda, porque lo acabamos de decir. El modelo de inyección constante de liquidez, de fabricar nuevo dinero para tapar agujeros, crisis e ineficiencias, es un modelo que se basa en emitir deuda, porque todo el dinero que se emite bajo una premisa, un tipo de interés que se tiene que pagar sobre ese dinero nuevo. ¿Cómo se va a pagar un interés sobre un dinero nuevo que no existe todavía? Es decir, si tenemos un agujero de 100 y creamos 100 para tapar el agujero, creamos 100 emitiéndolos con una tasa de interés por defecto. 100 con un 5% de interés, por ejemplo. Bueno, pues hace falta 5 más para tapar un agujero de 100. Si no teníamos los 5, vamos a tener los 5 extra que hacen falta. Y por eso siempre hace falta volver a inyectar nuevo dinero y nueva liquidez en el modelo. Y digo, una puntualidad que establecían tanto el FMI como el Banco Mundial sobre los riesgos de la elevada deuda es que lo que les preocupaba, y aquí está la clave, la madre del cordero, es que les preocupa que la proporción de pagos a acreedores extranjeros que están haciendo los países en vías de desarrollo es cada vez mayor a China. Eso es lo que les preocupa, que están perdiendo el control financiero que tenían sobre los países emergentes, los que tenían bajo la bota. Esto durante los años, por ejemplo, de rescates y reestructuraciones de deuda que se estableció, lo vimos en Europa con la Troika, lo vimos antes de eso en los 80, en los 90 con la deuda de Hispanoamérica, establecida por el FMI, lo que creaban eran lo que llamaban ellos agendas económicas. ¿Qué son las agendas económicas? Dirigir las políticas comerciales, industriales de cada uno de estos países, haciendo que produzcan lo que es en beneficio de los intereses de aquellos que habían creado las instituciones. Es decir, muchos países de Hispanoamérica acusaron al FMI de estar a través de ese tipo de agenda económica creando un sistema de coacción que acababa beneficiando a multinacionales de los países que habían creado las instituciones. El juego ha estado trucado siempre. Veremos si el modelo BRICS significa un modelo más justo. No tenemos ni idea. Puede que sea otro modelo trucado a favor de China en vez de Estados Unidos, pero todavía está por ver que hagan un modelo trucado. Por eso creo que el FMI critica esto, porque lo único que está advirtiendo es que la proporción de pagos que se realizan por parte de economías en desarrollo ya no va hacia sus bolsillos, sino que va hacia China, que ha sustituido a Estados Unidos como inversor principal en África, evidentemente en Asia. Parte de Europa está yendo a por ella. Tenemos el acuerdo que firmó con Italia de Libre Comercio y que luego suspendió Meloni. Y América Latina, toda Hispanoamérica, tenemos una inversión de China que supera la de Estados Unidos, a excepción de México,
en donde le está pisando los talones a Estados Unidos la inversión china frente a la estadounidense. Por tanto, esto es lo que tienen realmente miedo, el cambio de eje de poder. Mm. Antes de terminar, quería preguntarte precisamente en este escenario que sobre todo mira, ¿no?, a lo que es más a medio o largo plazo, pero que se va gestando poco a poco esos cambios, la política monetaria, las expectativas del mercado sí giran en torno a cuáles van a ser los próximos movimientos a partir de la macro, a partir de esa deuda de la Fed, del Banco Central Europeo, y hemos visto a esos tensionamientos cotizar en el mercado de bonos. Tenemos los rendimientos del Treasury a 10 años máximos que no se veían desde hace varios meses. ¿Qué lectura haces en ese momento que decías el oro en récord y esos bonos, esa rentabilidad que va al alza? Fíjate, la lectura que hacemos de todo esto es que, y creo que con esto describo muy bien la situación actual, ¿vale? Voy a desarrollarlo un poco. Cascaris él mismo lo ha dicho, que parece ser que los tipos de interés neutrales están más elevados de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque están viendo que después de que la Reserva Federal aumentase los tipos de interés hasta casi el 6%, lo que esperaba era una contracción del crédito, esperaba una contracción del consumo, en definitiva, de las variables económicas que mostrasen que la economía se reducía en su tamaño. Por eso lo llamaban aterrizaje suave, el soft landing. Pensaban, si incrementamos la presión sobre los tipos de interés, sobre el dinero y sobre la liquidez, lo que conseguiremos será reducir el tamaño de la economía de forma controlada y con eso contendremos indirectamente la inflación. Ese era el plan. Menos dinero tiene que ser a la fuerza menos inflación, aunque con ello conlleve una economía en reducción, que era lo que hemos temido, que era una recesión económica en Estados Unidos y que de algún modo los últimos meses parecía estar manifestándose cuando vimos que repuntaba la tasa de paro, que pasaba al 4,2%, que asustaba desde el 3,8%. Empezamos a hablar de la ecuación de Sham, que es un indicador económico utilizado por la Reserva Federal para establecer que cuando la tasa de paro se dispara a una cierta velocidad, significa desde los años 70 una clara señal de recesión que golpea a Estados Unidos y que se ha cumplido siempre. ¿Qué ocurre? Que los últimos informes de empleo nos han mostrado que la tasa de paro no solamente no se está aumentando, sino que se contrae y que las últimas non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas, nos muestran una creación de empleo inusitada. Entonces, en conclusión, la Reserva Federal, incluidas las palabras de Cascaris, que hace un rato he publicado en redes, nos están mostrando que están improvisando, es decir, que ellos mismos están sorprendidos de que la economía estadounidense no se esté resintiendo. Los datos macroeconómicos nos estén mostrando, por ejemplo, un Q2 que ha subido al 3% de la economía de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que esté creciendo al 3%? ¿Cómo es posible que esté reduciendo el paro? ¿Cómo es posible que esté aumentando la cantidad de empleos cuando realmente llevan año y medio con una tasa de interés que ha subido vertiginosamente? Esto es bastante extraño. ¿Qué hacen los mercados? Pues si no hay problema, si la economía estadounidense sigue funcionando pese a los tipos de interés y encima han recortado 50 puntos básicos, aquí estamos en perfectas condiciones. De hecho, es así como lo estamos reflejando. Los rendimientos de los bonos han empezado a subir. ¿Por qué? Porque no hay demanda de bono, porque no creen que vayan a tocar los tipos, no vayan a seguir recortándolos, a menos que la economía estadounidense lo necesite. Los recortes de tipos de interés son un as en la manga de los bancos centrales. Si la economía no presenta datos que muestren debilidad, no van a utilizar ese as en la manga, porque es probable que lo necesiten en un futuro. Por lo tanto, está claro que a medida que los datos macro van positivos en Estados Unidos y la economía va funcionando con lo que acabamos de decir, ¿para qué quieren recortar los tipos? Wall Street está en máximos, está contento. Los datos económicos de Estados Unidos nos muestran fortaleza en la economía estadounidense. Pues mientras esto siga así, no toques la palanca de los tipos porque te puede hacer falta en un futuro, guárdate ese as en la manga y esa lectura es la que hace el mercado y por eso vemos que el bono, el rendimiento del bono empieza a subir porque cae la demanda de bono, porque no hace falta refugio. No solo eso, una cosa que he observado esta mañana y que he comentado en el reporte que publico a diario es que me he fijado que los sectoriales, hace mes y medio, 2 meses, estamos viendo que el sector tecnológico iba debilitándose a medida que sectores más estratégicos, teníamos real estate, teníamos salud, teníamos también el sector de bienes de consumo básicos. Todos estaban subiendo y dijimos, se está produciendo una redistribución en la renta variable. Está saliendo dinero de sectores más punteros y más estratégicos y más agresivos y se está yendo a sectores mucho más conservadores. Los rendimientos de los bonos caían, aumentaba la demanda de bono estadounidense y sectores más conservadores empezaban a recibir capital. Esto tenía sentido. Ahora, si echamos un vistazo a los sectores, está volviendo a ocurrir lo contrario. Sector tecnológico vuelve a estar subiendo por encima del resto, más de un 4% que llevamos de mes. Mientras que los sectores de real estate, salud y consumo básico están volviendo a contraerse. Por lo tanto, el mercado está volviendo al ciclo previo que tenía, en el que apuesta por mercados innovadores, sector tecnología, inteligencia artificial y este tipo de cosas. Lo cual está genial porque alimenta a una renta variable que va como un caballo.
Pero la cuestión está en que esto implica riesgo, es decir, que estamos yendo hacia un modelo en el que una corrección va a ser mucho más dura en estos sectores que si estuviésemos invertidos en sectores más conservadores. A mi entender, estamos sencillamente viendo cómo el mercado está volviendo a la forma que tenía hace aproximadamente 6 meses, un año, y evidentemente algo está fallando en ese modelo, porque no es posible que nos hablen de ajuste económico, de soft landing, de recortes de tipos cuando el modelo vuelve a tener esta euforia inusitada. En mi opinión, cuando vemos que todo esto está ocurriendo con un oro en máximos, es que algo está roto dentro del sistema y que podemos ver que en algún momento vamos a saber qué pieza es la que está fallando porque salte una tuerca por los aires y veamos una corrección fuerte en alguno de los sectores. Pues Gonzalo Cañete, muchísimas gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a vosotros.